Vas a vivir en el cuarto de huéspedes hasta que se termine el divorcio. Olivia se queda con la habitación principal. Nathan Calvel lo dijo mientras pasaba el brazo sobre la repisa de la chimenea, tirando al piso el retrato enmarcado de la madre de Clare. El vidrio explotó en 1000 pedazos a sus pies. Nathan ni siquiera miró hacia abajo. Aplastó el marco roto bajo el tacón de su zapato, se giró hacia la mujer que sonreía en la puerta, y dejó caer los papeles del divorcio sobre la misma mesa donde su esposa de 10 años había desayunado esa mañana. Sin disculpa, sin vergüenza. Solo una desconocida que ya medía las paredes mientras la vida entera de Clare se hacía pedazos bajo el zapato de su marido. Si una historia sobre una mujer callada, subestimada por el hombre equivocado, te conmueve, suscríbete y quédate hasta el final, porque esta historia da giros que no vas a ver venir. Y comenta desde qué ciudad estás viendo esto, para que yo pueda ver hasta dónde llega esta noche la historia de Clare. Clare Whitmore escuchó la puerta principal abrirse a las 7:40 de la noche, y supo, antes de darse vuelta, que algo andaba mal. No fue el sonido de la puerta. Fue el segundo par de pasos. Nathan jamás traía a nadie a la casa sin avisarle primero. En 10 años, había construido todo un imperio bajo el principio de que el hogar era privado, que el hogar era el único lugar donde se quitaba la máscara. Así que cuando Clare escuchó unos tacones repiquetear sobre el mármol, detrás del andar familiar de su esposo, el estómago se le fue al piso antes de que su mente pudiera explicarle por qué. Clare se levantó del sofá. Y ahí estaba él. Y ahí estaba ella. La mujer era alta, elegante, envuelta en un abrigo que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes, y se quedó parada en la puerta de la sala de Clare como quien recorre una casa que está por comprar, imaginando ya dónde va a poner sus propias cosas. Clare, dijo Nathan. Su voz era tranquila. Eso fue lo primero que la aterró. Estaba tranquilo. Ella es Olivia. Clare no respondió de inmediato. Miró a su esposo, buscando en su rostro lo que esperaba encontrar: culpa, vergüenza, el destello de un hombre atrapado. No había nada de eso. Lo que encontró en su lugar fue comodidad. Nathan se veía cómodo, como se ve un hombre que por fin dejó de fingir. Nathan, dijo Clare despacio. ¿Quién es esta mujer? Creo que ya lo sabes, contestó él. Olivia extendió la mano, elegante, casi amable. Qué gusto conocerte por fin, Clare. He escuchado mucho sobre ti. Clare no tomó esa mano. La dejó suspendida en el aire entre las dos hasta que Olivia la bajó, y la sonrisa educada de la mujer se tensó apenas en las comisuras. Yo no he escuchado nada sobre ti, dijo Clare. Ni una sola palabra. Eso va a cambiar, dijo Nathan. Y entonces hizo lo que Clare recordaría el resto de su vida. Caminó junto a ella. Pasó junto a su esposa de 10 años, entró a la sala que ella misma había decorado, pasó junto a los cuadros que su madre, ya fallecida, le había dejado, y puso una carpeta de Manila sobre la mesa de centro con la misma naturalidad con la que un hombre deja sus llaves en un tazón. Lo había hecho 1000 veces, ese gesto de llegar a casa y soltar algo sobre la mesa. Solo que esta noche, lo que soltó fue el final de todo. ¿Qué es eso?, preguntó Clare. No era realmente una pregunta. Papeleo, dijo Nathan. Me gustaría que manejáramos esto como adultos. ¿Manejar qué? Vamos, Clare. Nathan suspiró, y en ese suspiro había impaciencia. La impaciencia de un hombre que ya había tenido esta conversación entera en su cabeza y le molestaba tener que decirla ahora en voz alta. Eres una mujer inteligente. Tú lo sentiste. Hace mucho que esto dejó de ser un matrimonio. Yo no sentí nada, dijo Clare, porque tú no me dijiste nada. Te hice de cenar hace 3 noches, y me besaste y me dijiste que tenías una junta hasta tarde. Si tuve una junta. Olivia desvió la mirada, examinando el molde de la cornisa como si de pronto la arquitectura de la sala le pareciera fascinante. ¿Con ella?, preguntó Clare. Nathan no lo negó. Tampoco lo confirmó. Simplemente abrió las manos, como si los detalles estuvieran por debajo de él, como si los pormenores de cómo había mentido fueran una distracción de la verdad más grande y más elegante que quería que ella aceptara. El punto, dijo él, es que ya tomé una decisión, y me gustaría que la respetaras. La trajiste a nuestra casa. Es mi casa, Clare. Esas palabras cayeron como una bofetada. No porque fueran crueles, aunque lo eran, sino por la facilidad con la que las dijo. Mi casa. Como si los años que ella había pasado ahí, el dinero que su familia había invertido ahí,
las paredes cuyo color ella misma había elegido, no significaran nada. Como si Clare hubiera sido una invitada todo este tiempo, y apenas ahora estuviera enterándose de los términos de su estancia. Olivia se va a quedar aquí por un tiempo, continuó Nathan. La suite de huéspedes está disponible. Va a ser más cómodo para todos si somos razonables durante la transición. Clare de verdad se rió. Le salió antes de poder contenerse, corta e incrédula. ¿Quieres que yo viva aquí mientras ella vive aquí? Quiero que seamos civilizados. Tú quieres que yo esté en la suite de huéspedes. Yo quiero que Olivia esté en la suite de huéspedes, la corrigió Nathan. Y eso, de alguna forma, era peor. Ya había asignado las habitaciones. Ya había repartido la casa entera. En su mente, la reubicación ya estaba hecha. Tú te quedas en la habitación principal hasta que todo se resuelva. No te estoy echando a la calle, Clare. Estoy siendo generoso. Generoso. Clare le dio vueltas a esa palabra en la cabeza como si fuera una piedra. Nathan de verdad lo creía. Eso era lo que más la dejaba pasmada. Nathan Caldwell estaba parado sobre los escombros del voto que le había hecho, y creía que estaba siendo generoso. Nathan, dijo Clare, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. ¿Te acuerdas de nuestra boda? Nathan parpadeó. La pregunta lo sacó de su libreto. ¿Qué? Nuestra boda. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste frente a 200 personas, frente a mi padre? Clare, esto no tiene nada que ver con. Dijiste que yo era la razón por la que nunca ibas a fracasar. Dijiste que mientras yo estuviera a tu lado, no había nada que no pudieras construir. Clare dio un paso hacia él. Lloraste, Nathan. Lloraste. Por medio segundo, algo se movió detrás de los ojos de Nathan. Un recuerdo, un hombre más joven. Y luego desapareció, sellado de nuevo, y volvió la calma ensayada. La gente cambia, dijo él. Yo era distinto en ese entonces. No, dijo Clare. En ese entonces eras honesto. Olivia carraspeó suavemente. Tal vez debería dejarlos hablar a solas. No, dijo Clare sin mirarla. Quédate. Al parecer vas a vivir aquí. Deberías escuchar cómo le habla el hombre que elegiste a la mujer que construyó su vida. Clare, advirtió Nathan. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Clare. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo lleva siendo ella? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome en la cara, en mi propia mesa? Nathan se enderezó la chaqueta. Era una señal que Clare había aprendido a leer en 10 años de matrimonio. La hacía cuando estaba a punto de decir algo que había ensayado. 8 meses, dijo. 8 meses. Clare lo absorbió. Sintió una extraña sensación de flotar, como si se estuviera viendo a sí misma desde el otro lado del cuarto. 8 meses. Pensó en el viaje de aniversario que habían hecho en primavera, en cómo él le había tomado la mano en el balcón y le había dicho que nunca había sido tan feliz. 4 meses adentro de la mentira. Pensó en la noche en que su padre tuvo un susto de salud, y Nathan la abrazó mientras ella lloraba y le susurró que siempre la iba a cuidar. 6 meses adentro de la mentira. Me abrazaste, dijo Clare en voz baja. Cuando mi padre estaba en el hospital, me dijiste que ibas a cuidarme. Y lo voy a hacer, dijo Nathan, señalando la carpeta. El acuerdo es justo, más que justo. Vas a estar bien. No te va a faltar nada. Estuviste con ella todo ese tiempo, Nathan. Contéstame. Sí. Lo dijo sin rodeos, y luego, como si no pudiera contenerse, como si la honestidad fuera un alivio, agregó, y fue la primera vez en años que me sentí yo mismo. El cuarto quedó completamente en silencio. Olivia miró al piso. Hasta ella pareció entender que se había cruzado una línea, que hay cosas que un hombre no debería decir en voz alta, aunque la sienta de verdad. Pero Clare no lloró. Eso lo sorprendió a él. Ella pudo verlo registrarse en su rostro, la pequeña decepción. Nathan se había preparado para las lágrimas. Probablemente había coreografiado toda la velada alrededor de ellas. Clare llorando, Clare suplicando, Clare haciendo la pregunta que toda esposa traicionada hace, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Y Nathan, generoso, consolándola con gracia mientras una mujer hermosa lo veía ser fuerte. Quería público para su propia bondad. Clare no se lo iba a dar. En vez de eso, caminó hacia la mesa de centro y tomó la carpeta. La estás leyendo, dijo Nathan, y había sorpresa en su voz, y debajo de la sorpresa algo que era casi placer. Pensaba que ella se estaba rindiendo.
Pensaba que la pelea ya había terminado. La trajiste a mi casa, dijo Clare. Lo mínimo que puedo hacer es leerla. Se sentó en el borde del sofá, la abrió, y leyó. Leyó cada página, sin saltarse nada, con calma. Nathan cambió el peso de un pie a otro, revisó su reloj, miró de reojo a Olivia. Era un hombre acostumbrado a ser el centro de cada habitación, y la atención tranquila y silenciosa de Clare hacia el documento lo estaba desinflando de una forma que no esperaba. Se había preparado para una explosión. Estaba recibiendo a una bibliotecaria. Y mientras Clare leía, algo empezó a suceder que Nathan no podía ver. Ella empezó a notar cosas. Los papeles estaban bien hechos, redactados con esmero. Algún abogado carísimo había repasado los bienes matrimoniales con mucho cuidado. La casa, las cuentas, las participaciones de la empresa. Nathan lo había contabilizado todo, dividido todo, asignado todo con la confianza de un hombre que creía entender todo lo que poseía. Pero no era así. Porque Nathan Caldwell había pasado 10 años contando una historia. Y en algún punto del camino, había empezado a creérsela él mismo. La historia era esta: Nathan construyó Caldwell Development de la nada. Nathan el visionario. Nathan el hombre hecho a sí mismo, que se casó con una mujer callada y sencilla llamada Clare y la llevó consigo en la marea de su genialidad. Era una buena historia. A los periódicos les encantaba. Las revistas la publicaban. Nathan la repetía tanto en cenas y galas que se había endurecido hasta convertirse en un hecho, incluso en su propia mente. Y como se creía su propia historia, había cometido un error en esos papeles. Varios errores, en realidad. Pequeños en apariencia, enormes en la verdad. Había puesto la casa como un bien matrimonial a dividir. Pero el enganche de la casa, la garantía que había hecho posible la hipoteca cuando el crédito de Nathan todavía era inestable en los primeros años, había salido de un fideicomiso, el fideicomiso de Clare. Y ese fideicomiso tenía condiciones que Nathan nunca se había molestado en leer, porque leer los papeles de Clare estaba por debajo de un hombre hecho a sí mismo. Había listado un porcentaje de la empresa como la parte justa de Clare, generosamente, como él seguía repitiendo. Pero 3 de las propiedades más grandes de Caldwell Development estaban atadas a presentaciones, garantías y estructuras de participación que no se remontaban a Nathan, ni siquiera a Clare, sino a Whitmore Holdings, la empresa de su padre. La red de inversión que le había dado a Nathan su primer negocio, cuando todavía era un don nadie con un buen traje y un mal corte de pelo, parado en una sala de juntas a la que Richard Whitmore lo había dejado entrar como un favor al novio nuevo de su hija. Nathan había olvidado todo eso. O, más precisamente, lo había reescrito. En su versión, él se había ganado esas salas. En su versión, Richard Whitmore había tenido suerte de conocerlo. Clare se acordaba de la verdad, y ahora, leyendo esos papeles, entendió algo que hizo que el corazón le empezara a latir con fuerza, no de dolor, sino de una extraña y fría claridad. Nathan no solo no sabía cuánto le debía a ella. Nathan no sabía cuánto le debía a su familia, y las huellas de esa familia estaban por todo el cimiento del imperio del que tanto se enorgullecía. Clare pasó la última página. Cerró la carpeta y levantó la vista. Dijiste que esto era justo, dijo. Extremadamente justo, dijo Nathan. Lo hice revisar. ¿Por quién? Mi gente. Tu gente, repitió Clare. ¿Alguno de ellos revisó de dónde salió el financiamiento original? ¿La casa, las primeras propiedades? Nathan agitó la mano. Eso es historia antigua. No compliques esto, Clare. Siempre haces esto. Te pierdes en los detalles. ¿Me pierdo en los detalles? Dijo Clare suavemente. Sí. Es agotador, honestamente. ¿Por eso? Nathan se detuvo. ¿Por eso qué? Nada. No, termínalo. ¿Por eso qué, Nathan? Nathan la miró, y por un momento la máscara se le cayó por completo, y Clare vio el desprecio debajo, algo que probablemente llevaba años ahí, pudriéndose. Por eso es difícil estar cerca de ti, dijo. Nunca ves el panorama completo. Solo cuentas cosas. No miró a Olivia, pero inclinó la cabeza hacia ella. Ella sí me ve. A mí completo. No a los recibos. Clare asintió despacio, como si Nathan le hubiera dicho algo útil, lo cual, de hecho, había hecho. Después metió la mano en la carpeta, sacó la última página y tomó la pluma de la mesa. Toda la postura de Nathan cambió. El desprecio se esfumó, reemplazado por algo ansioso, casi infantil. ¿Vas a firmar? Sí,
dijo Clare. Y firmó. Ella vio cómo se le iluminaba la cara. 10 años, y podía leer cada músculo de ese rostro. Esto era triunfo. Este era un hombre que había apostado a que su esposa se derrumbaría, y acababa de verla derrumbarse justo a tiempo. Nathan se giró hacia Olivia con un pequeño gesto satisfecho, el gesto de un hombre que dice, ¿ves? Te dije que no habría drama. Es razonable. Esto va a ser limpio. Lo que Nathan no vio, porque Nathan nunca en su vida había leído la letra pequeña de nada que le concerniera a Clare, era lo que ella en realidad había firmado. Porque Clare no había firmado el acuerdo. Clare había firmado el acuse de recibo, una sola línea al final de la última página, estándar en cualquier transmisión formal de documentos legales. Confirmaba una sola cosa, que la destinataria había recibido los papeles. No que los aceptaba, no que estaba de acuerdo. Solo que los había recibido. Era el equivalente legal de firmar por un paquete en la puerta. Clare dejó la pluma sobre la mesa. Listo, dijo. Gracias, dijo Nathan, y lo dijo de la manera más terrible, con sinceridad. Sabía que ibas a entender. Esto es lo maduro, Clare. Con los años vas a ver que fue la decisión correcta para los dos. Estoy segura de que sí. Olivia, ¿por qué no subes tus cosas a la suite de huéspedes? Clare, podemos resolver lo de la habitación principal mañana. No hay prisa. Empaca mis pertenencias personales, dijo Clare. Nathan parpadeó. ¿Qué? Ya me oíste. Mis pertenencias personales. Los cuadros de mi madre. Las joyas que son mías, no las que tú me diste, las que traje conmigo. Mis libros. Mis archivos. Empácalos tú, o que alguien lo haga. No me importa. Pero quiero todo fuera de esta casa antes de que termine la semana. Nathan se rió. Fue una risa pequeña, condescendiente, la risa de un hombre que trata con una mujer que está siendo dramática. Clare, vamos. No hagas una escena. No hay necesidad de salir corriendo a ningún lado. Sé razonable. ¿A dónde piensas ir siquiera? Y ahí estaba, la frase que le dijo a Clare todo lo que necesitaba saber sobre lo poco que Nathan Caldwell entendía a la mujer con la que se había casado. ¿A dónde piensas ir siquiera? Como si ella no tuviera a dónde ir. Como si estuviera perdida y él, generosamente, le hubiera dado techo. Como si 10 años a su lado, administrando la fundación, protegiendo las inversiones, sosteniendo relaciones con socios que confiaban mucho más en ella que en el encanto de Nathan, la hubieran dejado sin nada propio. Me voy a mi casa, dijo Clare. Esta es tu casa. No, Nathan. Clare se puso de pie. Estaba tranquila. Nunca en su vida se había sentido tan tranquila. Esta era tu casa. Tú mismo me lo acabas de decir. Mi casa está en otro lado. Siempre lo estuvo. Solo lo olvidé durante 10 años, porque te amaba. Y tú contabas con que yo lo siguiera olvidando. Olivia se había quedado muy callada. Miraba a Clare con una expresión que había cambiado. Cuando entró, la había mirado como quien mira un obstáculo. Ahora la miraba como se mira a una mujer que acaba de levantarse de entre las cenizas sin una sola quemadura, y empiezas a preguntarte si tú estabas parada en el lugar equivocado desde el principio. Clare caminó hacia la entrada. Tomó su bolso, y luego se detuvo y se giró, porque había una cosa más, y quería ver la cara de Nathan cuando la dijera. Lo hiciste revisar, dijo, por tu gente. Sí, dijo Nathan, ya con cautela. Debiste haberlo hecho revisar por la mía. Clare sacó su teléfono, marcó un número que sabía de memoria, se lo llevó al oído, y observó cómo la confianza de Nathan empezaba, muy despacio, a resquebrajarse. ¿A quién estás llamando?, dijo él. Clare levantó un dedo. Espera. La llamada conectó. Rachel, dijo. Soy Clare. Necesito que vengas a la casa esta noche. Una pausa. Sí, esta noche. Me acaba de notificar el divorcio. Otra pausa. Sí. Y, Rachel. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Nathan. Trae el expediente Whitmore. Todo. Sobre todo el financiamiento inicial de Caldwell. Sí, ese expediente. Colgó. ¿Quién es Rachel?, preguntó Nathan, y su voz había perdido parte de su música. Rachel Morgan, dijo Clare. La abogada de mi familia. Lleva 20 años manejando Whitmore Holdings. Ella manejó el papeleo que te consiguió tu primer negocio, Nathan. Aunque probablemente ni te acuerdas,
porque estabas muy ocupado estrechándole la mano a mi padre y diciéndole que ibas a hacerlo sentir orgulloso. Clare guardó el teléfono en su bolso. Ella va a venir a revisar estos hermosos papeles que redactó tu gente. Y creo que todos vamos a aprender un par de cosas sobre quién es dueño de qué en este matrimonio. Por primera vez en toda la noche, Nathan Calvell no dijo nada, porque no tenía nada escrito en su libreto para esto. Había ensayado las lágrimas, las súplicas, la pregunta sobre qué tenía Olivia que Clare no tuviera. Se había preparado para ser generoso, para ser el más grande. No se había preparado para una esposa que lee la letra pequeña. No se había preparado para una abogada llamada Rachel Morgan. Y desde luego no se había preparado para escuchar la frase Whitmore Holdings pronunciada en voz alta en su propia sala, como una sentencia. Clare, dijo él, y ahora por fin había algo en su voz que no había estado ahí antes. No amor. No vergüenza. Miedo. No convirtamos esto en una guerra. Yo no empecé una guerra, Nathan, dijo Clare, abriendo la puerta principal. Tú la empezaste. Solo asumiste que ya la habías ganado. Clare salió a la noche, y detrás de ella, en la casa que había sido de los dos, escuchó a Nathan gritar su nombre una vez más, escuchó cómo se le quebraba la voz en la garganta, y no volteó. Rachel Morgan llegó a las 9:40 de esa noche, con un maletín de piel en una mano y una expresión en el rostro de una mujer que había visto esto exacto 100 veces y estaba cansada de ver a buenas mujeres emboscadas por hombres que confundían el silencio con debilidad. Abrazó a Clare en la puerta de la propiedad Whitmore, la propiedad donde Clare había crecido, la propiedad que nunca, ni un solo día, había dejado de estar a nombre de Clare. ¿Cuánto te ofreció?, dijo Rachel, dejando caer el maletín sobre la larga mesa del estudio. Lo llamó generoso, dijo Clare. Rachel resopló. Siempre lo llaman así. Abrió la carpeta de divorcio que Clare había traído y empezó a leer. En apenas 90 segundos, se detuvo, levantó la vista por encima de sus lentes y dijo, él redactó esto solo, ¿verdad? ¿O alguien que nunca ha conocido a tu padre? ¿Por qué? Porque quien haya escrito esto, dijo Rachel, dando golpecitos en la página, trata la propiedad del Axage como un bien matrimonial adquirido en conjunto. Es la casa en la que viven. Es la casa en la que tú vives, corrigió Rachel. El enganche salió del fideicomiso de tu abuela, y el fideicomiso de tu abuela tiene una cláusula que tu esposo, al parecer, nunca leyó, porque leerla habría significado admitir que la casa de la que tanto presume la compró con el dinero de tu familia. Rachel pasó una página. ¿Y esto? Esto es todavía mejor. Te ofrece un 9% de participación en Calvell Development como tu parte justa del negocio. ¿Es malo el 9%? Rachel la miró, y despacio una sonrisa se le extendió por la cara. Y no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de una abogada a la que acaban de entregarle el error de la otra parte, envuelto para regalo con un moño. Clare, dijo, tú no necesitas que él te dé una participación en Calvell Development. Ya tienes una. La has tenido durante años. 3 de sus propiedades insignia están estructuradas a través de vehículos que se remontan a Whitmore Holdings. Tu padre las armó así desde el principio, cuando los bancos no le prestaban nada a Nathan, para proteger la exposición de la familia. Nathan firmó esos documentos. Solo nunca los entendió. Clare se sentó despacio. ¿Cuánto? Voy a necesitar sacar los números exactos, dijo Rachel, pero a grandes rasgos, el hombre que acaba de darte un 9% de su empresa como un favor, en realidad no controla su propia empresa. No limpiamente. No sin ti. Cerró la carpeta. Construyó un reino, Clare, pero el terreno donde está parado tiene el apellido de tu familia en la escritura. Y lo olvidó. Clare miró por la ventana oscura hacia la ciudad, donde en algún lugar Nathan probablemente le estaba sirviendo un trago a Olivia, diciéndole que lo peor ya había pasado. No lo olvidó, dijo Clare en voz baja. Lo reescribió. En su cabeza, lo hizo todo solo. Necesitaba creer eso. Lo hacía sentir un gran hombre. Bueno, dijo Rachel, juntando los papeles en una pila ordenada, lo bueno del papeleo es que no le importa lo que él necesite creer. Durante un largo momento, Clare no habló. Pensaba en 10 años. Pensaba en el balcón en primavera, en el hospital en invierno, en la boda donde él había llorado. Pensaba en cómo se había hecho cada vez más pequeña, año tras año, para que Nathan pudiera sentirse grande, y en cómo se había dicho a sí misma que eso era amor, que una buena esposa apoya, que una buena esposa se queda atrás,
que una buena esposa no necesita reconocimiento mientras tenga lealtad. Lo había tenido exactamente al revés. Ella le había dado la lealtad. Él se había quedado con el reconocimiento. Y cuando terminó de quedárselo, trajo a otra mujer a la casa y le dijo a Clare que fuera madura. Rachel, dijo, no quiero destruirlo. Rachel levantó una ceja. No, no, Clare negó con la cabeza despacio. Quiero que él vea. Eso es todo. Quiero que Nathan Calvell esté parado en un salón lleno de la gente para la que se pasó 10 años actuando. Y quiero que por fin vea quién lo estuvo sosteniendo todo este tiempo. Y después quiero irme. No porque esté huyendo de algo, sino porque por fin soy libre de hacerlo. Rachel la estudió un largo momento. Después asintió, y había respeto en ese gesto. Hay algo más que deberías saber, dijo Rachel, y cambia los tiempos de todo esto. ¿Qué? La recepción anual de Calvell Development. Es en 3 semanas. Lo sé. Yo organicé las primeras 6. Este año, Nathan la va a usar para anunciar una fusión. Una grande. El trato más grande de su carrera. Se está asociando con Reed Global. Clare se quedó inmóvil. Reed, dijo. Alexander Reed. Director ejecutivo. El rival más grande de Nathan en la última década. Rachel la observó con cuidado. Lleva meses diciéndoles a los inversionistas que esta fusión va a duplicar la empresa de la noche a la mañana. Es la razón por la que se siente intocable en este momento. Probablemente es la razón por la que se sintió lo bastante cómodo como para traer a su amante a la casa y entregarte los papeles. En su mente, Clare, está a punto de convertirse en uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Cree que nada lo puede tocar. ¿Y la fusión?, dijo Clare despacio, ¿toca los bienes de Whitmore? La sonrisa de Rachel volvió, lenta y afilada. La fusión, dijo, no puede cerrarse legalmente sin revelar la verdadera estructura de propiedad de esas 3 propiedades insignia, lo cual significa que no puede cerrarse legalmente sin que salga tu nombre. Nathan no lo ha revelado. Apostaría la propiedad entera a que no. Porque revelarlo significaría admitir, frente a Alexander Reed y un salón lleno de inversionistas, que el gran Nathan Calvell, el hombre hecho a sí mismo, necesita que su exesposa y la familia de ella firmen el trato de su vida. Clare se quedó muy quieta en el estudio de la casa donde había crecido, y por primera vez desde que Nathan había entrado por la puerta principal con otra mujer del brazo, sintió algo distinto al shock adormecido de la traición. Sintió que se le enderezaba la espalda. Entonces me necesita, dijo Clare. Te necesita, dijo Rachel. Solo que todavía no lo sabe. Y en 3 semanas va a pararse frente a todos los que quiere impresionar, y va a anunciar un trato que en realidad no puede hacer, a menos que alguien le diga la verdad antes. Clare lo pensó. Lo pensó durante un largo rato. Y entonces dijo, no. No le digan nada. Que construya todo. Que mande las invitaciones, que rente el salón, que ensaye su discurso sobre ser un hombre hecho a sí mismo. Que se pare ahí, frente a Alexander Reed y todos los inversionistas de la ciudad, tan orgulloso, tan seguro. Miró a Rachel. Y que la verdad entre por la puerta principal, de la misma forma en la que él la hizo entrar en mi sala. Rachel Morgan miró a la mujer callada al otro lado de la mesa, la mujer a la que Nathan Calvell había pasado 10 años subestimando, la mujer a la que le había entregado una carpeta y le había dicho que fuera madura, y empezó, despacio, a reírse. ¿Sabes?, dijo, tu padre siempre decía que tú eras la lista. Decía que Nathan tenía la boca, pero que tú tenías la cabeza. Empezó a guardar sus cosas en el maletín. Voy a tener los números completos para el lunes. Voy a contactar en silencio a algunos de los socios, a los que confían más en ti que en él. Y, Clare. ¿Sí? Cuando esto termine, vas a estar bien. Mejor que bien. ¿Entiendes eso, verdad? Clare miró de nuevo hacia la ventana, hacia las luces de la ciudad, hacia la vida que estaba a punto de dejar y la que estaba a punto de empezar. Ahora sí lo entiendo, dijo. Y del otro lado de la ciudad, en una casa que se había quedado más callada de lo que él esperaba, Nathan Calvell se sirvió un segundo trago y se dijo a sí mismo que lo peor ya había pasado, sin tener idea, ninguna idea, de que la mujer que acababa de desechar se había convertido en la persona más peligrosa para todo su imperio. Se había pasado 10 años diciéndole al mundo que lo había hecho todo solo. En 3 semanas, el mundo iba a descubrir que tan solo estaba en realidad. Y Clare Whitmore, por primera vez en una década, se fue a dormir en su propia casa, bajo su propio nombre, y no lloró.
Ya había terminado de llorar. Tenía trabajo que hacer. A la mañana siguiente de entregarle los papeles del divorcio a su esposa, Nathan Calvel despertó creyendo que era el hombre más poderoso de Chicago. Se estiró en la cama principal, escuchó a Olivia moviéndose en la cocina de abajo, y sintió algo que no sentía hacía años: paz. El tipo de paz que siente un hombre cuando cree que por fin se libró de una carga. No tenía idea de que la carga que había desechado era lo único que sostenía su imperio en pie. Se dio vuelta, tomó su teléfono y le mandó un mensaje a su asistente: adelanten el anuncio de la fusión para esta semana. Quiero todo perfecto para la recepción. Dejó el teléfono, sonrió hacia el techo. 3 semanas para la noche más grande de su vida. 3 semanas para que toda la ciudad viera a Nathan Calvel duplicar su empresa de la noche a la mañana. Abajo, Olivia preparaba café en la cocina de Clare, usando las tazas de Clare, y le gritó escaleras arriba con voz alegre: ¿quieres desayuno o te vas directo? Directo, contestó Nathan. Cada día ahora era, en su cabeza, un gran día. No pensó en Clare ni una sola vez. No mientras se duchaba, no mientras se vestía, no mientras manejaba a la oficina entre el tráfico gris de la mañana, ensayando el discurso que iba a dar en 3 semanas. El de construir algo de la nada. El que había dado 100 veces en 100 galas. El que los periódicos siempre publicaban palabra por palabra. Lo que Nathan no sabía era que, mientras él ensayaba su discurso sobre haberlo hecho todo solo, una mujer llamada Rachel Morgan estaba sentada en el estudio de la propiedad Whitmore a las 7 de la mañana, rodeada de 20 años de documentos, y estaba encontrando cosas. Clare estaba sentada frente a ella, todavía en bata, con una taza de té enfriándose entre las manos. No había dormido mucho, pero no había sido la noche rota y sin sueño que esperaba. Había sido algo más afilado. Su mente había estado trabajando toda la noche, dándole vueltas a 10 años de momentos que de pronto se veían distintos bajo esta nueva luz. Mira esto, dijo Rachel, deslizando un papel sobre la mesa. Clare miró. ¿Qué estoy viendo? La estructura de financiamiento del proyecto Riverside Tower. La joya de la corona de Nathan. El edificio que pone en la portada de cada folleto. Rachel señaló la página. Mira quién aparece como garante. Clare leyó el nombre. Whitmore Holdings. La empresa de su padre. Eso fue en 2016, dijo Rachel. Los bancos rechazaron a Nathan 2 veces. No tenía historial crediticio. No tenía garantías. Tu padre intervino personalmente, garantizó el préstamo, y lo estructuró a través de un vehículo de Whitmore para que la familia no quedara expuesta si Nathan no pagaba. Se recostó en la silla. Ese edificio del que tanto presume. El edificio que le hizo su reputación. Existe porque tu padre creyó en él cuando nadie más lo hizo. ¿Y Nathan? Negó con la cabeza. Nathan les cuenta a los reporteros que lo construyó a pura garra. Clare dejó su taza. Nunca me contó los detalles. Solo decía: tu padre ayudó un poco al principio. Un poco, repitió Rachel, sin ninguna emoción. Clare, sin esa garantía, no existe Riverside Tower. Sin Riverside Tower, no existe Nathan Calvel. Solo un hombre en un traje bonito con un buen apretón de manos. Hubo un largo silencio. Después Clare dijo algo que la sorprendió incluso a ella misma. No siento rabia. Rachel levantó la vista. ¿No? Sigo esperando que llegue. Sigo pensando que esta es la parte en la que se supone que debo estar furiosa. Clare miró hacia la ventana, hacia la mañana. Pero creo que ya gasté toda mi rabia anoche. Lo que siento ahora es solo claridad. Como si alguien por fin hubiera limpiado una ventana que llevaba 10 años mirando. Rachel la estudió un momento y volvió a los papeles. Bueno, aférrate a esa claridad, porque se pone más interesante. Para las 9 de la mañana, Rachel había construido un mapa. No el mapa de la empresa de Nathan como el mundo la veía, sino el de lo que en realidad la sostenía por debajo. Y ese mapa tenía un nombre escrito una y otra vez en los puntos de carga. No el nombre de Nathan. Ni siquiera el de Clare. Richard Whitmore, el padre de Clare. 3 propiedades insignia, dijo Rachel, desplegando las hojas. Riverside Tower, el desarrollo Laxey, y la propiedad Gran Mercer. Juntas valen más que el resto de Calvel Development combinado. Y las 3 están estructuradas a través de vehículos de Whitmore que tu padre armó en los primeros años. Nathan las opera. Nathan cobra por ellas. Nathan pone su nombre en los folletos. Levantó la vista. Pero no es dueño limpio de ninguna.
La propiedad subyacente se remonta a una estructura de fideicomiso que requiere la firma de Whitmore para cualquier transacción importante, venta, refinanciamiento o fusión. El corazón de Clare empezó a latir más fuerte. Fusión. Fusión, confirmó Rachel. Lo cual significa que el trato que Nathan está a punto de anunciar con Reed Global, el trato con el que ha construido toda su reputación, el trato que cree que lo hace intocable, no puede cerrarse legalmente sin una firma Whitmore. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Y tu padre te transfirió esa autoridad hace 3 años, Clare, cuando su salud empezó a decaer. Tú misma firmaste los papeles. ¿Te acuerdas? Clare se quedó completamente quieta. Si se acordaba. De una tarde tranquila en el estudio de su padre, de una pila de documentos que Rachel le había explicado, de su padre, más delgado de lo que solía ser, tomándole la mano y diciendo, quiero que quede a tu nombre, cariño. No al de Nathan. Al tuyo. Prométeme que algún día le vas a prestar atención. Y Clare, distraída, preocupada por la salud de su padre, había firmado todo, había prometido, y después nunca había vuelto a pensar en eso, porque Nathan manejaba el negocio, porque una buena esposa apoya, porque confiaba en que el hombre con el que se había casado le avisaría si algo importaba. Lo firmé, susurró Clare. Hace 3 años. Y lo olvidé. No lo olvidaste, dijo Rachel con suavidad. Confiaste. Hay una diferencia. Y Nathan contaba con eso. Contaba con que tú nunca leyeras los mismos papeles que te daban poder sobre toda su empresa. Cerró la carpeta. Clare, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Nathan no puede anunciar esta fusión. No puede cerrar esta fusión. No puede hacer nada con esas 3 propiedades sin tu nombre de por medio. Y en este preciso momento está planeando la noche más grande de su carrera alrededor de un trato para el que no tiene autoridad. Clare se puso de pie despacio. Caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo la propiedad, gris e inmensa, y en algún lugar de ella, Nathan estaba sentado en su escritorio, sintiéndose intocable. Va a mandar las invitaciones, dijo Clare en voz baja. Ya las mandó. Va a rentar el salón. Lo reservó el mes pasado. Va a pararse frente a Alexander Reed y frente a todos los inversionistas de esta ciudad y va a dar su discurso sobre ser un hombre hecho a sí mismo. Ese es el plan. Clare se dio vuelta, y había algo nuevo en su rostro. Algo que Rachel no había visto la noche anterior. No dolor. Ni siquiera rabia. Resolución. Entonces que lo haga, dijo Clare. Rachel levantó una ceja. Que lo haga. Que construya todo. No le avisemos. No mandemos una carta. No mostremos nuestras cartas. La voz de Clare era firme y baja. Que de la mejor actuación de su vida. Y cuando esté ahí parado, tan orgulloso, tan seguro de que lo hizo todo solo, ahí es cuando la verdad entra frente a todos los que él está tratando de impresionar. De la misma forma en que él la hizo entrar a mi sala frente a mí. Rachel la miró un largo momento. Después, despacio, sonrió. Tu padre, dijo, siempre decía que tú eras la peligrosa. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Clare. Ella miró la pantalla y se le cortó la respiración. No porque fuera Nathan. Porque era un número que no reconocía, y debajo de él, un nombre que lo cambiaba todo. Alexander Reed. Se quedó mirándolo. Rachel se inclinó hacia adelante. ¿Quién es? Reed, dijo Clare. Alexander Reed me está llamando. ¿Cómo tiene tu número? No sé. Contesta, dijo Rachel. Pero con cuidado. Es socio de Nathan. Lo que sea que quiera, está del otro lado de esto. Clare contestó. Hola. ¿Señora Calvel? La voz era suave, controlada, la voz de un hombre que nunca ha tenido que alzarla para que lo escuchen. Habla Alexander Reed. Discúlpeme por llamar de la nada. Conseguí su número por medio de un conocido en común. Espero poder pedirle 10 minutos de su tiempo. Es Whitmore, dijo Clare. No Calvel. Ya no. Hubo una pausa breve en la línea. Entiendo, dijo Reed. Entonces me disculpo 2 veces. Señorita Whitmore, ¿estaría dispuesta a reunirse conmigo hoy, en privado? Tiene que ver con la fusión, y creo que va a descubrir que le concierne a usted mucho más de lo que su esposo le ha contado. Los ojos de Clare se encontraron con los de Rachel al otro lado del estudio. ¿Dónde? Dijo Clare. Se vieron a las 2 de la tarde en un club privado y tranquilo del centro,
del tipo de lugar donde hombres poderosos toman decisiones en voz baja. Clare entró esperando encontrarse con un enemigo. Esperaba otra versión de Nathan, otro hombre que veía a la gente como palanca, otro hombre que quería algo de ella y sonreiría mientras se lo quitaba. No era eso lo que la esperaba. Alexander Reed se puso de pie cuando ella se acercó a la mesa, y lo primero que hizo la sorprendió. No le hizo un cumplido. No encendió el encanto. Simplemente dijo, gracias por venir. Sé que es una situación extraña, y voy a ser directo con usted, porque creo que ya ha tenido suficiente gente manejándola últimamente. Clare se sentó despacio. Es una cosa extraña de decirle a una mujer a la que nunca ha conocido. Es una observación, dijo Reed. Usted pasó 10 años casada con un hombre que maneja a todos. Yo he hecho negocios frente a él durante una década. Sé exactamente lo que eso le hace a la gente a su alrededor. Juntó las manos. No estoy aquí para hablar de su matrimonio, señorita Whitmore. Eso no es asunto mío. Estoy aquí por la fusión, y por algo que encontré mientras mi equipo hacía la debida diligencia. Abrió un portafolio de piel y deslizó un documento sobre la mesa. Hace 2 semanas, dijo Reed, mi equipo financiero detectó un problema. Cuando empezamos a investigar la estructura de propiedad de las 3 propiedades insignia de Cal Bell Development, las que Nathan está poniendo como el núcleo de esta fusión, los números no cuadraban. El papeleo que Nathan nos dio lo muestra como el dueño, pero las estructuras de fideicomiso subyacentes cuentan una historia distinta. Clare bajó la mirada al documento. Era uno que reconocía. Era un documento de fideicomiso Whitmore. Lo encontraron, dijo en voz baja. Lo encontramos, confirmó Reed. Y aquí está mi problema, señorita Whitmore. Nathan vino a mí y me dijo que era dueño de esas propiedades sin ninguna condición. Me dijo que la fusión podía cerrarse. Me miró a los ojos y me dio la mano. La mandíbula de Reed se tensó apenas, la única grieta en su compostura que Clare alcanzó a ver. Y después mi equipo me dice que esas propiedades no se pueden transferir sin la firma de alguien llamado Whitmore, lo cual significa que Nathan o no entiende su propia empresa, o me mintió. Y yo no hago negocios con hombres que me mienten. Clare sintió que algo se aflojaba en su pecho. Durante semanas se había preparado para pelear esto sola. Y ahora, al otro lado de la mesa, había un hombre que no estaba peleando contra ella para nada. Estaba parado sobre el mismo terreno que ella. No mintió exactamente, dijo Clare. Esa es la parte extraña. Creo que Nathan de verdad cree que es dueño de esas propiedades. Se ha contado la historia tantas veces, la historia del hombre hecho a sí mismo, que se la ha creído. Olvidó de dónde vino el cimiento. Olvidó que mi padre lo construyó bajo él. Olvidó que yo tengo la firma. Hizo una pausa. Me olvidó a mí, en general. Reed la miró un largo momento. Eso, dijo, es algo muy caro de olvidar. Sí, dijo Clare. Empieza a parecer que sí. Reed se recostó. Entonces déjeme ser claro sobre por qué estoy aquí, porque no quiero que piense que estoy jugando un ángulo. No estoy tratando de destruir a Nathan Calvel. Francamente, si la fusión estuviera limpia, la cerraría mañana mismo. Es un buen trato en papel. Pero no está limpio, y yo no voy a poner el nombre de mi empresa junto a una mentira. Golpeó la mesa con un dedo. Necesito saber la verdad sobre estas propiedades, y solo hay una persona en Chicago que me la puede decir. No es Nathan. Es usted. Clare se quedó con eso. Este era el momento. Podía contarle todo. Podía entregarle todo el mapa que Rachel había construido, y Reed se retiraría de la fusión, y el trato más grande de Nathan colapsaría en silencio, semanas antes de la recepción, en una sala de juntas que nadie vería. Y Nathan nunca entendería por qué. Culparía al mercado. Culparía a Reed. Culparía a la mala suerte. Se pararía en su recepción y daría algún otro discurso, y nunca tendría que ver la verdad. Nunca tendría que mirar el rostro de Clare y entender. No. Eso no era suficiente. Señor Reed, dijo Clare, le voy a decir la verdad. Toda. Pero antes le voy a pedir algo. Una ceja de Reed se levantó. Está negociando conmigo. Le estoy pidiendo un favor. Adelante. No se retire de la fusión. Todavía no. Clare se inclinó hacia adelante. Deje que Nathan tenga su recepción. Deje que mande las invitaciones, que rente el salón, que prepare su discurso. Deje que se pare frente a toda la ciudad y anuncie el trato. Y ahí, en ese salón,
frente a todos los que ha pasado su vida entera tratando de impresionar, deje que salga la verdad. No en una sala de junta silenciosa. No en una carta. Ahí, en la luz, donde tenga que verla. Reed la estudió, y algo cambió en su expresión. Algo parecido al respeto, y algo más debajo de eso que Clare todavía no sabía nombrar. ¿Quiere humillarlo?, dijo Reed. No, dijo Clare. No necesito que lo humillen. Necesito que lo vea. Hay una diferencia. Nathan ha pasado 10 años diciéndole a todos que lo hizo solo. Lo ha dicho tanto que se lo cree. Quiero que esté parado en un salón lleno de la gente que le creyó. Y quiero que la verdad entre por la puerta principal. Y quiero que por fin entienda quién lo estuvo sosteniendo todo este tiempo. Se recostó. Y después me quiero ir. No porque esté huyendo. Porque soy libre de hacerlo. Hubo un silencio en la mesa. Después Alexander Reed hizo algo que Clare no esperaba. Sonrió. No la sonrisa suave y ensayada de un hombre de negocios. Una de verdad. ¿Sabe?, dijo. En 10 años haciendo negocios contra su esposo, siempre asumí que el interesante de ese matrimonio era él. Eso decía todo el mundo. El brillante Nathan. El afortunado Nathan, por tener una esposa callada que se quedaba fuera del camino. Negó con la cabeza despacio. Le debo una disculpa, señorita Whitmore. Todos lo tuvimos al revés. Toda la ciudad lo tuvo al revés. Clare no respondió, pero algo cálido se movió por dentro de ella, algo desconocido y tranquilo. La sensación de ser vista con claridad por alguien, por primera vez en mucho tiempo. Bien, dijo Reed. Esto es lo que voy a hacer. Voy a mantener la fusión viva en la superficie. Voy a dejar que Nathan crea que todo va por buen camino. Mi equipo y yo vamos a hacer nuestro papel hasta la recepción. Cerró el portafolio. Pero voy a necesitar que trabaje conmigo, señorita Whitmore. En silencio. Mi gente y su Rachel Morgan. Construimos todo el caso en las sombras, y lo sacamos a la luz la noche de él. ¿De acuerdo? Clare extendió la mano sobre la mesa. De acuerdo. Reed se la estrechó. Su apretón fue firme y breve, y ella notó que, por completo, no tenía la posesividad para la que se había preparado. Le estrechó la mano como a una igual. No podía recordar la última vez que Nathan había hecho eso. Una cosa más, dijo Reed cuando ella se puso de pie para irse. La recepción. Usted planea asistir. Tengo una firma que decide si el imperio entero de Nathan sobrevive esa noche, dijo Clare. Creo que me he ganado una invitación. Se la ha ganado, dijo Reed. Pero no la va a recibir. Nathan jamás la va a invitar. Así que permítame. Se puso de pie. Venga como mi invitada. Llegue de mi brazo. No porque necesite a un hombre a su lado, señorita Whitmore, sino porque cuando usted entre a ese salón representando a Whitmore Holdings, quiero que cada persona ahí adentro entienda, en un solo vistazo, exactamente dónde ha estado sentado el verdadero poder de este trato todo este tiempo. Hizo una pausa. Y quiero que Nathan Calvell lo vea en el instante en que se abran las puertas. Clare lo miró un largo momento. 3 semanas antes había sido una esposa que administraba una fundación en silencio, en segundo plano, que se decía a sí misma que la lealtad era suficiente, que se hacía pequeña para que un hombre pequeño pudiera sentirse grande. De su brazo, dijo. De mi brazo, confirmó Reed, como una igual, como socia en la verdad. Nada más, a menos que usted decida lo contrario algún día, y eso es enteramente su decisión, no la mía. Yo no persigo, señorita Whitmore. Yo reconozco. Y esa palabra, reconozco, se quedó con Clare todo el camino a casa, porque era exactamente lo opuesto de lo que había hecho Nathan. Nathan la había mirado durante 10 años y había visto una carga. Alexander Reed la había mirado durante 10 minutos y había visto la verdad. Esa noche, de vuelta en la propiedad, Clare le contó todo a Rachel. Rachel escuchó, tomando notas, y cuando Clare terminó, la abogada dejó la pluma y soltó un largo suspiro. Reed está jugando limpio, dijo Rachel. He tratado con él antes. Es duro, pero es honesto. Si dice que va a mantener la fusión unida hasta la recepción, lo va a hacer. Hojeó sus notas. Esto en realidad funciona mejor que cualquier cosa que yo hubiera podido diseñar. Tenemos 3 semanas. En 3 semanas puedo tener cada documento a prueba de todo, cada propiedad rastreada, cada firma documentada. Para la noche de esa recepción, Clare, no solo vamos a tener un reclamo.
Vamos a tener un muro de pruebas tan sólido que ningún abogado que Nathan contrate va a poder desprender ni una sola piedra. Bien, dijo Clare. Todavía hay un riesgo, advirtió Rachel. Si Nathan se entera antes de la recepción, si le llega el más mínimo susurro de lo que estamos construyendo, va a reaccionar. Va a tratar de comprar tu firma. Va a tratar de intimidarte. Podría incluso intentar acelerar la fusión para cerrarla antes de esa noche. Tenemos que mantener esto completamente en silencio. No se va a enterar, dijo Clare. ¿Cómo puedes estar tan segura? Clare casi se rió. Porque Nathan no me está buscando, Rachel. Ese es todo el punto. En su cabeza, yo ya me fui. Ya estoy resuelta. Soy la exesposa callada que firmó los papeles y desapareció. No pasa las noches en vela preocupado por lo que estoy haciendo, porque ni una sola vez se le ha ocurrido que yo pueda hacer algo. Su voz era firme, fría y tranquila. Me desechó. Y un hombre no vigila lo que ya tiró a la basura. Las siguientes 2 semanas pasaron en un ritmo extraño y tenso. De día, Clare llevaba una vida tranquila en la propiedad, dando largas caminatas, revisando las cosas de su madre, recuperando despacio las partes de sí misma que había guardado. De noche, trabajaba con Rachel y el equipo de Reed, construyendo el caso, rastreando cada hilo hasta que el mapa completo del imperio de Nathan quedó tendido sobre la mesa del estudio, cada viga de carga marcada con un nombre Whitmore. Y en toda la ciudad, Nathan Calvell navegaba hacia la noche más grande de su vida, completamente ajeno a que el suelo bajo sus pies era de vidrio. Nathan la llamó exactamente una vez en esas 2 semanas. Fue un martes por la noche. Clare casi no contestó, pero algo le dijo que lo hiciera y contestó al tercer timbrazo. Clare. Su voz era cálida, más cálida de lo que había sido en años, que fue justamente como ella supo que quería algo. ¿Cómo estás? ¿Te estás acomodando bien en casa de tu papá? ¿Qué quieres, Nathan? Nathan soltó esa risa fácil y encantadora que había funcionado con ella durante una década. ¿No puede un hombre preguntar por la mujer con la que pasó 10 años? Me entregaste papeles de divorcio y me dijiste que viviera en el cuarto de huéspedes hace 3 semanas, así que no, en realidad no. ¿Qué quieres? Una pausa. Clare pudo escucharlo recalibrando, soltando la calidez, moviéndose hacia la razón real de la llamada. Mira, hay un poco de papeleo menor con las propiedades viejas, el proyecto Riverside, un par más. Solo una limpieza administrativa con los fideicomisos, poniendo los puntos sobre las íes antes de que cierre esta fusión. Mi gente dice que podría necesitarse una firma o 2 del lado Whitmore. Solo una formalidad. Lo dijo con tanta ligereza, tan casual. Pensé que, en vez de meter a los abogados y subirle los costos a los dos, tú y yo podríamos manejarlo directamente, por los viejos tiempos. Te mando a alguien con los papeles, los firmas, y mantenemos todo limpio. ¿Suena bien? Clare cerró los ojos, y en ese momento entendió exactamente lo que estaba pasando. Nathan se había enterado. No de todo, pero de algo. En algún punto de la preparación de la fusión, algún abogado había notado lo mismo que el equipo de Reed había notado, y Nathan necesitaba su firma. Y en vez de admitir que necesitaba algo de ella, estaba tratando de deslizarlo como una formalidad, como una limpieza administrativa, como un favor entre 2 adultos maduros. Estaba tratando de que ella firmara su propio poder sin nunca saber que lo tenía. Y 2 semanas antes de Rachel, antes de Reed, tal vez lo habría hecho. Tal vez lo habría firmado sin leerlo, como había firmado todo lo que Nathan le puso enfrente durante 10 años, porque una buena esposa apoya, porque era solo una formalidad, porque confiaba en él. Ya no. Claro, Nathan, dijo Clare, y puso su voz ligera, fácil, complaciente, la voz de la mujer que él todavía creía que era. Manda los papeles. Les voy a echar un vistazo. Perfecto. Qué bien, Clare. Mira, esto es lo que digo sobre ser madura. Ella pudo escuchar el alivio en su voz, y debajo de eso, la suficiencia, la satisfacción de un hombre que creía haber resuelto su último problema con una llamada y un poco de encanto. Siempre supe que ibas a entrar en razón. Mañana te mando a alguien. Mañana está bien. Genial. Y oye, sin resentimientos, ¿verdad? Tuvimos buenos años. Los tuvimos, dijo Clare. Eres una buena mujer, Clare. Esto es lo correcto. Clare abrió los ojos y miró a través del estudio hacia donde Rachel estaba sentada, escuchando. Sostuvo la voz de Nathan contra su oído,
esa voz cálida, mentirosa, ajena a todo, y sintió que la última pieza de algo dentro de ella se quedaba quieta y en silencio. «Buenas noches, Nathan», dijo. Y colgó. Rachel ya estaba inclinada hacia adelante. Se enteró. «Sabe que necesita una firma», dijo Clare. «No sabe qué significa. Está tratando de que la firme como si fuera una formalidad». Dejó el teléfono sobre la mesa. «Manda los papeles mañana. No firmes nada». «No voy a firmar nada». Clare miró el mapa desplegado sobre la mesa, toda la arquitectura del imperio de Natán, cada viga de él descansando sobre el apellido de su familia. «Pero voy a tomar sus papeles, y los voy a guardar, porque esos papeles son él admitiendo por escrito que necesita la firma Whitmore para cerrar su fusión». Levantó la vista hacia Rachel, y despacio, por primera vez en semanas, sonrió. «Me acaba de entregar la última pieza de prueba que necesitaba, y cree que está siendo astuto». Rachel soltó un silbido bajo. «¿De verdad no tiene idea, o sí?» «Ninguna», dijo Clare. «Pasó 10 años tan seguro de que construyó todo él solo que ni siquiera puede imaginarse necesitando a alguien. Es la misma ceguera que lo dejó traer a otra mujer a nuestra casa y llamarlo madurez. Sinceramente no puede concebir un mundo en el que yo importe». Se puso de pie y caminó hacia la ventana, hacia las luces de la ciudad, hacia el futuro que corría hacia todos ellos. ¿Qué es exactamente la razón por la que, en una semana, cuando se pare en ese salón, va a ser el hombre más sorprendido del lugar? Los papeles llegaron al día siguiente por mensajería. Clare los recibió, le agradeció educadamente al joven, y los dejó en la mesa del estudio sin firmar ni una sola línea. Rachel fotografió cada página. Después las agregaron al expediente, el expediente grueso, completo, a prueba de todo, que ahora contaba la historia entera y verdadera de Caldwell Development, desde sus orígenes financiados por Whitmore hasta la fusión que no podía cerrar legalmente. 7 días antes de la recepción, el caso estaba completo. Reed llamó para confirmar. «Mi equipo está listo», dijo. «Todo está en su lugar de nuestro lado. Nathan todavía cree que vamos a cerrar limpio. No tiene idea de que hemos estado construyendo esto juntos». Una pausa. «¿Cómo está usted, señorita Whitmore? Estos próximos 7 días son la parte más difícil. La espera». «Estoy bien», dijo Clare, y se dio cuenta, al decirlo, de que era verdad. «Llevo 10 años esperando, señor Reed. Puedo hacer 7 días más». «Alexander», dijo él. «Si va a entrar a ese salón de mi brazo, probablemente debería llamarme Alexander». Clare titubeó. «Alexander». «Ahí está». Ella pudo escuchar la sonrisa en su voz. «Una semana, Clare. Una semana hasta que la verdad entre por la puerta principal». Clare colgó y se quedó sola en el estudio de la casa de su padre, la casa que siempre había sido suya, bajo un nombre que siempre había sido suyo. Miró el calendario y contó los días. 7 días para la recepción anual de Caldwell Development. 7 días para que Nathan Caldwell se parara frente a cada persona poderosa de Chicago a anunciar el trato de su vida. 7 días para que mirara hacia las puertas, esperando aplausos, y en vez de eso viera a la mujer callada que había desechado, entrando del brazo del único hombre al que se había pasado la vida entera tratando de vencer, con la firma en la mano que iba a decidir si su imperio vivía o moría. Clare dejó el calendario y empezó, con mucha calma, a planear qué se iba a poner. La noche de la recepción anual de Caldwell Development llegó exactamente como Nathan Caldwell la había imaginado. Las 9 de la noche, un salón lleno de la gente más poderosa de Chicago, inversionistas que había cortejado durante años, ejecutivos que alguna vez habían dudado de él, miembros de la junta, reporteros a los que había invitado personalmente, porque Nathan nunca dejaba pasar la oportunidad de que lo fotografiaran en la cima de su propio éxito. Estaba parado cerca del frente del salón, en un traje que costaba más que el auto de la mayoría de la gente, y se sentía un rey. Olivia iba de su brazo, con un vestido que él le había comprado esa misma tarde, y cada pocos minutos se acercaba a susurrarle lo orgullosa que estaba, y Nathan se lo bebía como agua. Esta era la noche. En 1 hora se pararía en ese podio y anunciaría la fusión con Reed Global, y toda la ciudad por fin lo vería como él se veía a sí mismo, el hombre hecho a sí mismo, el visionario, el ganador. Levantó una copa con una mesa de inversionistas y dijo, por el año más grande en la historia de esta empresa. Todos brindaron. No tenía idea de que era el último brindis que daría como el hombre que ellos creían que era. Del otro lado del salón, Alexander Reed ya había llegado,
moviéndose entre la multitud con la gravedad tranquila de un hombre que es dueño de cada salón en el que entra. Nathan lo vio y se acercó, todo calidez y confianza, y le dio una palmada en el hombro. Alexander, qué bueno que pudiste venir. No me lo iba a perder, dijo Reed. Todo está listo para el anuncio. Tu gente está lista. Mi gente está muy lista, dijo Reed. Y había algo en su voz que Nathan, ebrio de su propio momento, no logró escuchar en absoluto. Creo que esta noche va a ser una que nadie olvide. Ese es el plan, dijo Nathan, sonriendo. Todo el plan. Le dio otra palmada en el hombro y se fue a recorrer el salón. Y Reed lo vio irse. Y después Reed miró hacia la entrada del salón y revisó su reloj. Las 9:40. 20 minutos. A las 9:50, las luces cerca del podio se encendieron más fuerte y un silencio recorrió el salón, y Nathan subió al micrófono con la facilidad de un hombre que ya lo ha hecho 100 veces. Miró a la multitud, a los rostros vueltos hacia él, a los reporteros levantando sus teléfonos, y sintió que ese calor le llenaba el pecho. Gracias a todos por estar aquí, empezó Nathan. Hace 10 años empecé esta empresa sin nada más que una idea y la negativa a rendirme. En algún lugar al fondo del salón, cerca de las puertas, nadie miraba todavía. La gente me decía que iba a fracasar. Los bancos me daban la espalda. Los socios dudaban de mí. Pero construí Cal-Bell Development ladrillo por ladrillo, con mis propias manos, yo solo. Hizo una pausa para el efecto. Y esta noche tengo el orgullo de anunciar el trato que va a definir la próxima década de esta empresa. Una fusión. Una sociedad entre Cal-Bell Development y Reed Global que va a duplicar nuestras propiedades de la noche a la mañana y nos va a convertir en la firma de desarrollo más poderosa del Medio Oeste. Un aplauso recorrió el salón. Nathan se bañó en él. Miró hacia Alexander Reed, esperando que su socio se levantara, que subiera al podio, que le estrechara la mano para las cámaras. Reed no se levantó. Reed miraba hacia las puertas. Y fue entonces cuando las puertas al fondo del salón se abrieron. Clare Whitmore entró. No entró como una mujer que irrumpe en una fiesta. No entró nerviosa, ni vengativa, ni desesperada. Entró como entra una persona a un salón que le pertenece, tranquila, segura, la barbilla nivelada. Y no estaba sola. Pero el hombre a su lado no estaba ahí para sostenerla. Ella entró por su propio pie, y Alexander Reed simplemente se levantó de su asiento y cruzó el salón para recibirla, y le ofreció el brazo, y ella lo tomó, no porque lo necesitara, sino porque los dos habían acordado que, cuando la verdad entrara, entraría junta. El salón empezó a girar. Una cabeza, luego otra, luego una docena, luego el salón entero, mientras la gente seguía el movimiento de Reed y veía hacia quien se dirigía, y un murmullo se extendió, porque la mitad de la gente en ese salón sabía exactamente quién era Clare, la esposa callada, la que había desaparecido, y la otra mitad sabía exactamente quién era Alexander Reed, el rival de Nathan. Y ver a los dos juntos, del brazo, caminando hacia el centro de la noche más grande de Nathan, no tenía ningún sentido, y todos en el salón entendieron al mismo tiempo que estaban a punto de presenciar algo de lo que hablarían durante años. En el podio, Nathan Cal-Bell dejó de hablar. Su boca seguía abierta en la siguiente palabra de su discurso, pero no salió ningún sonido. Miró al otro lado del salón, hacia su exesposa, del brazo del único hombre al que se había pasado una década tratando de vencer. Y por primera vez en años, Nathan Cal-Bell se vio asustado. Clare. Su voz llegó por el micrófono, delgada y aturdida, cargando por todo el salón silencioso. ¿Qué estás? Se contuvo, se acordó de las cámaras, se acordó de la multitud, y trató desesperadamente de recomponer la sonrisa. Damas y caballeros, dijo Nathan, forzando una risa. Parece que mi exesposa decidió hacer acto de presencia. Clare, esto es un evento de negocios. No estoy seguro de que esto sea apropiado. Estoy aquí por negocios, Nathan, dijo Clare. Su voz no era fuerte, pero el salón estaba tan en silencio que llegó hasta cada rincón, y era firme, y era tranquila, y lo detuvo en seco. Estoy aquí representando a Whitmore Holdings. Un murmullo recorrió a la multitud. El nombre significaba algo para la gente de ese salón. Los inversionistas lo conocían. Los miembros de la junta lo conocían. Y algunos de ellos, los que entendían cómo se había construido en realidad la empresa de Nathan, sintieron el primer toque frío de comprensión. La sonrisa de Nathan tembló. Clare, sea lo que sea esto, podemos hablarlo en privado. No, dijo Clare.
Lo vamos a hablar aquí, porque llevas 10 años contándole a esta gente una historia, Nathan, y merecen escuchar el resto. Alexander Reed habló entonces, su voz suave y clara, y por completo sin crueldad, lo cual de alguna forma la hacía peor. Nathan, dijo, antes de que termines de anunciar nuestra fusión, creo que el salón debería entender algo sobre las propiedades que estás poniendo en ella. La cabeza de Nathan giró hacia Reed. Alexander, ¿qué es esto? Debida diligencia, dijo Reed simplemente. Mi equipo se pasó las últimas 3 semanas revisando la estructura de propiedad de tus 3 propiedades insignia. Riverside Tower, el desarrollo Laxay, el Gran Mercer. Hizo una pausa. Las 3 propiedades que forman el fundamento entero del trato que acabas de anunciar. Son mías, dijo Nathan, y su voz se quebró apenas en la palabra. Son propiedades Caldwell. Todo el mundo lo sabe. Llevan tu nombre, concedió Reed, pero no son tuyas para fusionar. El murmullo en el salón subió de volumen. Nathan se aferró al borde del podio. Reed asintió, y uno de sus asociados dio un paso adelante y empezó a repartir carpetas en las mesas más cercanas al frente, a los inversionistas, a los miembros de la junta, y cada carpeta contenía la verdad que Rachel Morgan se había pasado 3 semanas volviendo a prueba de todo. Cada una de esas 3 propiedades, continuó Reed, está estructurada a través de un vehículo de fideicomiso establecido por Richard Whitmore hace más de una década, cuando los bancos se negaron a financiar a un desarrollador desconocido llamado Nathan Caldwell. Ninguna de ellas se puede vender, refinanciar, o fusionar sin la firma de la fideicomisaria Whitmore actual. Se giró apenas hacia Clare. Y la fideicomisaria Whitmore actual está parada justo aquí. Las carpetas se abrieron en una docena de mesas, las miradas cayeron a los documentos, y Nathan observó desde el podio cómo las caras de la gente más poderosa de Chicago cambiaban, una por una, de admiración a confusión, a algo mucho más frío. Clare, dijo Nathan, y su voz había bajado, y el micrófono la capturó de todas formas. ¿Planeaste esto? Clare lo miró a través del salón silencioso. No, dijo. Tú planeaste humillarme frente a todos. Tú planeaste esta traición entera. No, Nathan. Su voz se mantuvo firme. Yo me preparé para las consecuencias. Hay una diferencia. Tú creaste esto. Hace 3 semanas trajiste a otra mujer a mi casa, me entregaste papeles de divorcio, y me dijiste que fuera madura. Dividiste bienes que no entendías. Metiste propiedades en una fusión para la que no tienes autoridad. Tú hiciste todo esto. Yo solo leí la letra pequeña. Hizo una pausa. Como tú nunca te molestaste en hacerlo. Un inversionista de una mesa del frente se puso de pie. Señor Caldwell, ¿esto es verdad? ¿No es usted dueño de estas propiedades por completo? Nathan abrió la boca. No salió nada. Señor Caldwell, llamó otra voz. Usted nos dijo que esta fusión se podía cerrar limpiamente. Nos dijo que no había gravámenes. No los hay, empezó Nathan. Sí los hay, dijo Reed en voz baja. Siempre los hubo. Solo que usted no lo sabía. O lo sabía y esperaba que nadie lo revisara. Dejó que eso se asentara. Yo lo revisé, Nathan. El salón se venía abajo ahora, de esa forma lenta y terrible en que suceden estas cosas, los murmullos convirtiéndose en conversación abierta, teléfonos levantándose, reporteros tecleando, miembros de la junta inclinándose entre sí con caras graves. Y Nathan Caldwell estaba de pie en el centro de todo, en el podio que había imaginado como su trono, sintiendo como toda su historia cuidadosamente construida se disolvía frente a la gente misma para quien la había construido. Y entonces cometió su error. El error hacia el que había estado caminando toda su vida. El error que vivía en el centro mismo de quien era él. Miró a Clare, y frente al salón entero, frente a los inversionistas, la junta, los reporteros, su compostura se rompió, y salió la verdad. Salió lo que siempre había creído, lo que le había permitido traer a otra mujer a la casa y llamarlo madurez, lo que le había permitido entregarle a su esposa una carpeta y esperar gratitud. No tendrías nada sin mí, dijo Nathan. Nada. Eras un ama de casa. Administrabas una fundación y comías con tus amigas. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es por lo que yo construí. Serías nadie sin mí, Clare. Nadie. El salón quedó en completo silencio. Y Clare Whitmore, de pie, tranquila y firme en el centro de todo, miró al hombre al que le había dado 10 años de su vida, y por fin, con calma, le contestó. No, Nathan, dijo.
Yo lo tenía todo antes que tú. Dejó que eso calara. Mi padre te dio tu primer negocio. El dinero de mi familia garantizó tu primer edificio. Mi nombre está en el cimiento de cada propiedad de la que te has jactado. Estuve detrás de ti 10 años y dejé que te llevaras el crédito porque te amaba, y porque creía que la lealtad era suficiente. Su voz nunca subió de volumen. No tenía que hacerlo. No construiste un imperio solo, Nathan. Te paraste sobre los hombros de mi familia y le dijiste a todo el mundo que eras alto. Un sonido recorrió a la multitud. No exactamente un grito ahogado. Algo más profundo. No me perdiste porque apareció otro hombre, dijo Clare. Me perdiste porque dejaste de valorar a la mujer que te sostenía. Y la parte terrible, la parte que creo que ni ahora entiendes, es que yo nunca quise nada de esto. No quería tu empresa. No quería estar parada en este salón. Habría firmado lo que fuera en silencio y habría desaparecido, y te habría dejado quedarte con tu historia. Negó con la cabeza despacio. Pero no pudiste simplemente dejarme ir. Tuviste que traerla a mi casa. Tuviste que hacerme sentir pequeña en tu camino de salida por la puerta. Y por eso estamos aquí. Se giró hacia el salón. Whitmore Holdings no va a autorizar la transferencia de estas propiedades, dijo, con la voz clara y formal, dirigiéndose ahora a los inversionistas, a la junta, a todo el salón silencioso. La fusión, tal como fue anunciada, no puede proceder. Lamento que todos hayan tenido que enterarse así, aquí, esta noche, pero creo que es mejor que lo sepan ahora, y no después de haber comprometido su dinero en ella. Y con eso, Clare Whitmore se dio la vuelta, y Alexander Reed le ofreció el brazo, y ella lo tomó, y juntos caminaron de regreso hacia las puertas del salón, sin prisa, mientras detrás de ellos el salón más poderoso de Chicago estallaba en caos, y Nathan Caldwell se quedaba solo en su podio, entre los escombros de la única historia que había sabido contar, viendo a la mujer que había desechado salir con su imperio en la mano. La llamó una vez, solo una vez, a través del micrófono, para que todo el salón lo escuchara. Clare. Ella no se dio la vuelta. Las puertas se cerraron detrás de ella. Lo que siguió se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Para la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. No la historia que Nathan se había pasado 10 años cultivando, la del visionario hecho a sí mismo. Una historia distinta. La del desarrollador que anunció una fusión para la que no tenía autoridad, frente a toda la ciudad, solo para ser corregido por la exesposa que había subestimado y el rival al que había intentado usar. Los reporteros que alguna vez habían publicado cada palabra de Nathan al pie de la letra, ahora publicaban un conjunto de palabras muy distinto. Los inversionistas que lo habían aplaudido 12 horas antes ahora llamaban a sus abogados. Y la junta de Caldwell Development, tomada por sorpresa y humillada, hizo lo único que puede hacer una junta cuando su director ejecutivo se para en público y revela que no entiende su propia empresa. Abrieron una investigación. Rachel Morgan llamó a Clare a las 8 de la mañana siguiente con las noticias. La junta se reunió a las 6 de la mañana, dijo. Sesión de emergencia. Suspendieron la fusión indefinidamente y abrieron una revisión completa de cómo se presentaron esas 3 propiedades en los materiales del trato. Clare, están preguntando si Nathan tergiversó a sabiendas la estructura de propiedad frente a los inversionistas. Eso no es solo vergonzoso. Es del tipo de cosas que terminan carreras. Clare se quedó sentada en silencio con el teléfono. Esperaba sentirse triunfante. Esperó a que llegara ese sentimiento. No llegó. ¿Cómo está él?, preguntó en cambio. Rachel hizo una pausa. ¿Importa? No sé, dijo Clare con honestidad. Sigo esperando sentir que gané, y no lo siento. Solo me siento terminada. Como si hubiera soltado algo pesado que llevaba cargando tanto tiempo que se me olvidó que pesaba. Eso, dijo Rachel con suavidad, es lo que en realidad se siente ganar, Clare. No se siente como venganza. Se siente como alivio. En las semanas siguientes, el mundo de Nathan se desmoronó de esa manera silenciosa y procesal en que en realidad colapsan los imperios. No en un solo choque dramático, sino en 1000 retiradas pequeñas. Los inversionistas se salieron. La fusión con Reed Global murió por completo. La junta le quitó a Nathan el control significativo mientras avanzaba la investigación. Y los reporteros que lo habían construido pasaron el mes siguiente desarmándolo, porque lo único que le gusta más a la prensa que un hombre hecho a sí mismo es ver a uno descubrir que nunca lo fue. Y en medio de todo eso, Clare hizo algo que Nathan jamás habría podido predecir. No se regodeó. No dio entrevistas.
No emitió comunicados. Simplemente terminó el divorcio de forma limpia y definitiva, reclamó lo que era suyo, y se apartó por completo de los escombros. Olivia se fue en menos de 2 semanas. Clare se enteró de segunda mano, por Rachel, que lo escuchó de alguien de la junta. En el momento en que el poder de Nathan empezó a resbalar, en el momento en que la historia dejó de tratarse de un ganador, Olivia recogió en silencio sus cosas de la habitación principal, la misma habitación que había estado tan ansiosa por reclamar, y se fue. Nunca estuvo enamorada de él, dijo Clare cuando Rachel se lo contó. Lo entendí la primera noche, en realidad, parada en mi sala. No estaba mirando a Nathan. Estaba mirando la casa, la vida, la versión de sí mismo que él estaba vendiendo. Clare negó con la cabeza. Se enamoró de un hombre que estaba ganando. En el momento en que dejó de ganar, no quedaba nada ahí para ella, porque en realidad nunca hubo nada ahí. Nathan tampoco la amaba a ella. Amaba la forma en que ella lo reflejaba de vuelta hacia sí mismo. El hombre poderoso. El ganador. El que siempre conseguía lo que quería. «Sientes lástima por ella», observó Rachel. «Un poco», admitió Clare. Ella también se creyó su historia. Solo se la creyó más tarde que yo, y la pagó más rápido. Los papeles finales del divorcio llegaron 6 semanas después de la recepción. No la versión que Nathan había redactado, la generosa, la justa, la que le había entregado mientras le decía que fuera madura. Una nueva versión, que reflejaba la verdad de lo que siempre había sido suyo. Clare la firmó en la oficina de Rachel un jueves tranquilo por la tarde. Y cuando dejó la pluma, Rachel le preguntó cómo se sentía. «Libre», dijo Clare. Nathan firmó su copia 3 días después. No hubo disculpa dramática, ni gran confesión, ni llamada en la noche suplicando otra oportunidad. Solo una firma transmitida a través de abogados, en un documento que terminaba formalmente un matrimonio que en realidad había terminado la noche en que él barrió el retrato de la madre de Clare de la repisa de la chimenea y aplastó el marco bajo su zapato. Pero Rachel le contó a Clare un detalle sobre la firma, algo pequeño que se le quedó grabado. Nathan había preguntado, a través de su abogado, si Clare aceptaría una reunión privada, solo los dos, para hablar. Rachel había transmitido la petición y le había dejado la decisión a Clare. Clare lo pensó durante mucho tiempo. Después dijo que no. «No hay nada más que decir», le dijo a Rachel. «Durante 10 años esperé que Nathan me viera, que de verdad me viera. Y nunca lo hizo. Ni una sola vez. No hasta que estuve parada en ese salón con su imperio en la mano. ¿Y sabes qué me di cuenta? Ya no necesito que él me vea. Esa era toda la trampa. Pasé una década haciéndome pequeña, esperando a que un hombre notara que valía algo. En el momento en que dejé de esperar, ya no necesitaba sus ojos para nada». Negó con la cabeza. «Una reunión solo sería el viéndome por fin, ahora que ya es tarde. Y no le quiero dar ni eso. No por crueldad. Simplemente no lo necesito. Ya sé lo que valgo. No necesito que él me lo confirme». Y eso, más que la recepción, más que el colapso de la fusión, más que cualquier otra cosa, fue lo que le dijo a Clare que de verdad se había curado. Ya no estaba esperando. En los meses que siguieron, Clare empezó a construir algo propio. No por venganza, y no para demostrarle nada a Nathan, quien para entonces ya se había ido desvaneciendo de los titulares y de sus pensamientos por igual. Lo construyó porque, por primera vez en una década, tenía el espacio para preguntarse qué era lo que en realidad quería. Pensó en los años que había pasado haciéndose pequeña. Pensó en todos los momentos en que se había quedado callada porque creía que irse era fracasar. Pensó en cuántas mujeres, en ese mismo momento, en toda la ciudad, estaban viviendo exactamente como ella había vivido, paradas detrás de hombres poderosos, diciéndose que la lealtad era suficiente, encogiéndose un poco más cada año, confundiendo el silencio con el amor. Y decidió hacer algo al respecto. Tomó los recursos que tenía su familia, la fundación que había manejado en silencio durante años, la red que había mantenido mientras Nathan se llevaba el crédito, y volcó todo hacia un solo propósito, un programa para mujeres que se habían perdido a sí mismas dentro de relaciones con hombres poderosos. Mujeres a las que les habían dicho que no serían nada sin el hombre a su lado. Mujeres que necesitaban escuchar de alguien que lo había sobrevivido, que irse no era lo mismo que perder. Que salir podía ser el primer paso para volver a encontrarse. Ella lo dotó de personal. Ella lo financió. Y en una decisión que hizo reír a carcajadas a Rachel Morgan cuando se enteró, Clare instaló la oficina principal del programa en una casa que era suya,
en un cuarto que alguna vez había sido pensado para un propósito muy distinto, la suite de huéspedes. El mismo cuarto donde Nathan había intentado asignarla la noche en que trajo a Olivia a la casa, el cuarto donde había querido que su esposa se sentara pequeña y callada mientras otra mujer tomaba su lugar, se convirtió en la oficina desde donde Clare Whitmore ayudaba a otras mujeres a reconstruir sus vidas. Quiso ponerme en ese cuarto para hacerme sentir no deseada, le dijo Clare a Rachel, parada en la puerta del espacio recién remodelado. Así que lo convertí en el cuarto donde las mujeres vienen a recordar que siempre fueron suficientes. En cuanto a Alexander Reed, se quedó en la vida de Clare, pero no de la forma en que Nathan habría asumido, ni de la forma en que especulaban los reporteros cuando de vez en cuando los fotografiaban juntos en algún evento de negocios o cena de caridad. Reed nunca la presionó. Nunca la persiguió. Nunca trató de salvarla, ni de rescatarla, ni de meterla en su propia órbita considerable, porque Alexander Reed había entendido desde esa primera conversación de 10 minutos en el club privado lo único que Nathan había fallado en entender en 10 años de matrimonio: Clare no necesitaba que la salvaran. Nunca lo había necesitado. Lo que necesitaba, lo que siempre había necesitado y que finalmente se permitió tener, era simplemente alguien que respetara quién era ella ya. Alguien que la reconociera, en vez de manejarla. Alguien que le ofreciera el brazo, no porque ella no pudiera pararse sola, sino porque pararse junto a un igual es una de las cosas buenas de la vida, y ella se la había ganado. Lo tomaron con calma. No había prisa. Clare se había pasado una década siendo definida por un hombre, y no tenía ninguna urgencia por dejarse definir por otro, ni siquiera uno bueno. Y Alexander entendía eso mejor que nadie. Necesito que entiendas algo, le dijo Clare una vez, al principio, cuando sintió que él se volvía importante para ella, y eso la asustó un poco. Pasé 10 años siendo la esposa de alguien, siendo un accesorio en la historia de alguien. No puedo volver a hacer eso. No lo voy a hacer. Si esto va a ser algo, tienen que ser dos personas completas, no una fuerte y una pequeña. Ya fui la pequeña. No voy a volver a serlo nunca. Y Alexander la miró, y dijo lo que la hizo entender, por fin, que él era exactamente quien ella había esperado que fuera. Clare, dijo, yo no me enamoré de una mujer pequeña. Me enamoré de la que entró a ese salón y desarmó un imperio sin alzar la voz. ¿Por qué querría yo que fueras más pequeña? Todo el punto de ti es que no lo eres. Se casaron eventualmente, en una ceremonia pequeña, no porque ninguno de los dos necesitara el papeleo, y no porque a Clare le quedara algo que demostrar. Se casaron porque los dos lo quisieron libremente, como dos personas que se eligieron mutuamente con los ojos abiertos. Rachel Morgan estuvo ahí, y Diane, la ceramista, y un puñado de mujeres del programa. Clare llevaba un vestido sencillo y cargaba flores del jardín de su padre. Y cuando dijo sus votos, cada palabra la dijo en serio, porque por primera vez en su vida estaba haciendo una promesa desde un lugar de plenitud, y no de esperanza. No hubo esta vez un hombre llorando, ni un gran discurso sobre cómo ella era la razón por la que él nunca fracasaría. Los votos de Alexander fueron tranquilos, sencillos, verdaderos, y lo último que dijo se quedó con ella el resto de su vida. No necesito que me completes, dijo. Ya estás completa. Solo quiero caminar junto a algo así de entero. Y Clare, que alguna vez había estado parada frente a un altar escuchando a un hombre muy distinto prometerle una cosa muy distinta, entendió por fin la diferencia. Nathan la había amado como un cimiento que lo sostenía. Alexander la amaba como a una igual, una compañera, una persona completa caminando junto a otra persona completa. Un amor le había pedido que se encogiera. El otro le pedía que se irguiera. Y ahora sabía cuál de los dos había sido amor de verdad, alguna vez. Nathan intentó contactarla exactamente una vez más. Llegó casi 2 años después de la recepción, mucho después de que la historia se hubiera apagado, mucho después de que él se hubiera desvanecido de los titulares y, en su mayor parte, de la mente de Clare. Llegó una carta a la propiedad, escrita a mano, lo cual la sorprendió, porque en 10 años de matrimonio podía contar con una mano las veces que había visto a Nathan escribir algo a mano. Rachel quiso abrirla primero. Podría ser cualquier cosa, advirtió. Una apelación, un viaje de culpa, un truco de abogado disfrazado de nota personal. Déjame leerla antes que tú. Pero Clare la tomó ella misma, se sentó en el estudio y la abrió, porque ya no era una mujer que necesitara ser protegida de las palabras de Nathan Calvel. Era corta, y a su manera, era lo más parecido a una disculpa que Nathan jamás había producido. Escribió que había tenido mucho tiempo para pensar.
Escribió que lo había perdido todo, y que al perderlo había empezado a entender algunas cosas que nunca había entendido cuando lo tenía todo. Escribió que ahora sí veía que ella había sido más de lo que él le había reconocido nunca. Y después, al final, escribió la línea que le dijo a Clare que todavía, incluso ahora, incluso después de todo, no entendía de verdad. Creo que podríamos haberlo logrado, escribió, si tan solo hubiera sido un poco más paciente conmigo. Clare leyó esa última línea 3 veces. Y entonces, despacio, se empezó a reír. No con amargura, no con crueldad. Solo una risa tranquila e incrédula, la risa de una mujer que por fin y por completo se ha liberado de un hechizo. Porque ahí estaba, incluso ahora, incluso en el fondo de todo, el instinto de Nathan seguía siendo el de buscar la versión de la historia en la que el fracaso era de ella. Si tan solo hubiera sido más paciente. Como si 10 años no hubieran sido paciencia. Como si haber estado a su lado mientras él construía su imperio sobre el cimiento de su familia y se llevaba todo el crédito no hubiera sido paciencia. Como si haber absorbido una infidelidad de 8 meses bajo su propio techo, y haber recibido papeles de divorcio, y que le dijeran que fuera madura, y que la asignaran al cuarto de huéspedes en su propia casa, y aún así no haber gritado, no haber quemado nada, y en cambio simplemente decir la verdad una vez y marcharse, no hubiera sido el acto más paciente de toda su vida. Nathan nunca lo iba a entender. Esa fue la comprensión final y liberadora. Nathan se iba a ir a la tumba creyendo que en algún lugar, si las piezas hubieran caído un poco distinto, podría haberla conservado a ella, y el imperio, y la historia. Nunca iba a entender que la historia había sido el problema desde el principio, que un hombre que necesita ser el único autor de su propia grandeza siempre va a terminar borrando a todos los que lo ayudaron, hasta que no le quede nadie real en la vida. Clare dobló la carta. No respondió. No había nada que escribir. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir 2 años antes, en un salón, frente a toda la ciudad, y Nathan lo había escuchado, y Nathan había fallado en entenderlo, y eso, al final, era enteramente de él para cargar. No de ella. Caminó hacia la chimenea. No quemó la carta dramáticamente, como haría una mujer en una película. Eso le habría dado demasiado peso, lo habría convertido en una ceremonia, habría dejado que las palabras de Nathan importaran lo suficiente como para merecer un ritual. En vez de eso, simplemente la guardó en un cajón, como se archiva algo que ya no tiene ningún poder sobre uno. Y cerró el cajón, y salió de nuevo hacia la suite de huéspedes, donde había llegado esa mañana una mujer nueva, asustada, pequeña, segura de que nunca sobreviviría sola, y Clare se sentó frente a ella y empezó, con suavidad, a contarle lo más verdadero que sabía. Nunca volvió a pensar en esa carta. El programa de la vieja suite de huéspedes siguió creciendo. Clare terminó nombrándolo con el nombre de su madre, cuyos cuadros todavía colgaban en los pasillos de la casa, los mismos cuadros que Nathan alguna vez había intentado dividir como bienes matrimoniales. Los había colgado donde las mujeres pudieran verlos, y a veces sorprendía a alguna recién llegada parada frente a uno, estudiándolo, y Clare se acercaba a pararse a su lado y le contaba de su madre, quien también, a su manera callada, había pasado una vida siendo subestimada, y que le había dejado a su hija una herencia crucial que no tenía nada que ver con el dinero. El conocimiento de que el valor de una mujer no es algo que le otorgue el hombre a su lado. No es algo que se le pueda entregar, ni quitar, ni dividir en una carpeta de papeles sobre una mesa de centro. Es suyo. Siempre fue suyo. No se le puede arrebatar, solo se puede olvidar. Y lo que se olvida, siempre, siempre se puede recordar. Clare les decía eso a las mujeres, no como una consigna, sino como un hecho que había pagado con 10 años de su propia vida. Se paraba en el cuarto donde alguna vez un hombre había intentado hacerla sentir no deseada, rodeada de mujeres a las que un hombre distinto les había hecho sentir exactamente lo mismo, y les decía lo más verdadero que sabía. Él no tuvo el poder de hacerte nada, les decía. Nunca lo tuvo. Nadie lo tiene. El único poder que tuvo fue el de convencerte de que le entregaras el tuyo. Y en el momento en que dejas de entregarlo, descubres que estuvo en tus manos todo este tiempo. Pasaron los años. La casa se llenó de vida. Clare envejeció, y se hizo más feliz, y más ella misma de lo que nunca había sido. Y la mujer en la que se convirtió no se parecía casi en nada a la esposa asustada y encogida que se había parado en una sala una noche y había visto a un hombre entrar con otra mujer del brazo y una carpeta de papeles en la mano. A veces, muy de vez en cuando, pensaba en esa noche, no ya con dolor, sino con algo más cercano a la gratitud, por extraño que pareciera, porque esa fue la noche en que todo se abrió.
Esa fue la noche en que Nathan Calvel, en su arrogancia, le entregó justo lo que ella más necesitaba y nunca se habría podido dar a sí misma, una razón para irse. Él quiso que fuera una derrota. Entró esperando lágrimas, esperando que ella le suplicara, esperando que le preguntara qué tenía la otra mujer que ella no tuviera. Quería público para su propia huida. Y en cambio, despertó algo en ella que llevaba 10 años dormido. Y para cuando entendió lo que había hecho, ella ya estaba parada en un salón, con su mundo entero en la palma de la mano. El error más grande en la vida de Nathan Calvel no fue la infidelidad. No fue la fusión, ni las propiedades, ni la mentira que le contó a un salón lleno de inversionistas. El error más grande en la vida de Nathan Calvel fue creer que la mujer callada parada junto a él estaba ahí porque no tenía a dónde más ir. Ella tenía a dónde ir, a cualquier parte. Simplemente había elegido quedarse por amor, mientras el amor fue real. Y el día en que entendió que ese amor se había ido, el día en que él se aseguró de que lo entendiera, salió por la puerta y nunca volvió a mirar atrás, y se llevó con ella todo lo que en verdad siempre había sido suyo, que resultó ser mucho, mucho más de lo que Nathan jamás supo. Él gritó su nombre esa noche en el salón, una sola vez, por el micrófono, para que toda la ciudad lo escuchara. Ella no se dio la vuelta. Y nunca lo hizo, porque Clare Whitmore finalmente había aprendido la lección que a algunas personas les toma toda una vida aprender, y que otras jamás llegan a aprender. Aprendió que irse no es perder. Que ser subestimada no es lo mismo que ser pequeña. Que el hombre más ruidoso del salón suele ser el que está parado sobre el cimiento de alguien más, y que la mujer más callada suele ser la que lo está sosteniendo. Aprendió que su valor nunca había vivido en los ojos de Nathan, ni en los ojos de ningún hombre, y que por eso nunca fue de él para quitárselo. Aprendió que había estado ahí todo el tiempo, debajo de los años de silencio, debajo de haberse encogido, debajo de la historia que un hombre pequeño se contaba para sentirse grande. Siempre estuvo ahí. Siempre fue poderosa. Siempre fue suficiente. Y la mujer a la que Nathan Calvel trató de reemplazar se convirtió en la mujer que le enseñó a mil más a encontrar el camino de regreso a sí mismas, en una casa llena de luz, junto a un hombre que la veía con claridad, habiendo construido una vida que nadie jamás volvería a poder dividir en una carpeta sobre una mesa de centro. Nunca miró atrás. Nunca lo necesitó. Todo lo que alguna vez había necesitado había sido suyo desde el principio. Solo tuvo que recordarlo. Fin.